Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Aquí un nuevo encuentro, un nuevo día en el que nos disponemos para alabar, para glorificar el nombre del Señor, para exaltar su nombre con esas palabras que salen de nuestro corazón, esas palabras de gratitud, esas palabras de alabanza, porque tenemos que reconocer que tenemos un Dios grande, maravilloso, que cuida de nosotros, que cuida de nuestra familia y que nos ha provisto cada día para nuestras necesidades. Entonces, nuestro corazón debe estar allí rebosando de ese amor, en esa gratitud a nuestro amado Dios, a nuestro amado Señor. Qué bueno, ¿verdad?, estar aquí de nuevo para disfrutar de su palabra. Y se va acercando ese momento precioso en que vamos a poder reunirnos de nuevo, vamos a poder estar aquí al encuentro con nuestro Dios y vamos a poder estar mirándonos allí cara a cara con nuestros hermanos. Quizás vamos a estar allí guardando la distancia porque tenemos que ser prudentes y cumplir con los protocolos que se nos recomiendan y que vamos a ser allí muy responsables. Pero qué hermoso es nuestro Dios, porque Él viene allanando ese camino, viene permitiendo que se vayan normalizando paulatinamente las cosas. Y la honra y la gloria sea para nuestro Rey, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, quiero recordarles también que continuamos reuniéndonos los martes a las 6:30 de la tarde para bendecir el nombre del Señor a través del estudio bíblico y la oración. El Señor nos viene enriqueciendo porque allí se presentan inquietudes grandes que se pueden resolver y podemos disfrutar también en la intercesión por nuestras necesidades y por las necesidades de nuestros hermanos y de nuestros amigos, porque algo hermoso allí es que abrigamos allí un grupo de personas muy especial y luego lo ampliamos al mundo entero. De igual manera, el día viernes tenemos nuestro encuentro a las 6 de la mañana, ese encuentro en la madrugada, como dice el Salmo, de madrugada te buscaré, y qué rico, es delicioso, es hermoso poder estar allí orando y clamando a nuestro Señor. A veces se nos pasa un poquito el tiempo porque es tan delicioso que nos olvidamos un poquito del tiempo. Y los domingos, todavía desde aquí, desde estos medios, pero seguimos en ese encuentro y ya a la espera de que pronto el día se aproxima. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente para que haya nuevamente ese reencuentro y que le sigamos dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Una vez más, Señor, tú eres majestuoso y poderoso.
Jesucristo es. Jesús, te adoramos a ti, Señor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Vamos a orar por la palabra, por el siervo del Señor que nos trae la palabra en esta mañana. Amado Dios y Padre Santo, gracias. Gracias por este nuevo día, por este nuevo espacio que tú nos regalas, Señor. Y gracias por este nuevo reencuentro, Señor, donde disfrutaremos de tu palabra preciosa. Bendice a tu siervo, Señor, como cada domingo lo colocamos delante de tu presencia, Señor, para implorarte que tú le uses, que uses sus labios, Señor, que le direcciones, Señor, en esa palabra preciosa que tú le has regalado, y que obres, Rey, en nuestros corazones, Señor, para recibir esa palabra hermosa que tú traes para nosotros. Permítenos estar muy dispuestos, muy atentos a esa palabra tuya, pero ante todo con un corazón lleno de amor para ponerla en práctica. Te bendecimos y bendecimos a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, Dios le bendiga. Igualmente, iglesia en casa, que el Señor me les bendiga en este momento tan especial. Y muy importante que podamos tener aquí a manera de introducción. En este tiempo ha sido una excelente oportunidad para poder reflexionar, para poder revisar, ajustar, implementar, hacer allí los diferentes detallecitos, mirar también los desafíos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel laboral. Y cuanto más poder también mirar como iglesia y aprovechar el espacio de la celebración de la palabra. Y para ello queremos tener una serie de predicaciones aquí, teniendo en cuenta la carta a los Efesios. Vamos a tenerlo allí en cuenta, un acercamiento a la carta a los Efesios, siempre convencidos que por más que ahondemos, nunca vamos a agotar el tema. Entonces, téngalo allí presente. Por varios domingos va usted a estar escuchando, vamos a estar interactuando y creciendo en un acercamiento a la carta de los Efesios. Vamos a estar trabajando en la versión Reina Valera del 60 y 95. Vamos a estar trabajando en esa versión. Y la carta de los Efesios, que son 6 capítulos, tiene 155 versículos, tiene esta carta, y desde allí vamos a trabajarlo. No vamos a correrlo, pero sí vamos a tratar de agruparlos, y tanto usted como mi persona vamos a crecer mucho en este espacio. Y para poder
como ahondar un poco en el texto, la carta de los Efesios inicia diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, la primera parte. Entonces, ¿quién es el autor? El autor es Pablo, y que él se describe como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad humana ni la decisión de este sector, de este otro sector, sino porque Dios mismo fue el que lo llevó a este evento. Incluso Pablo en una de sus cartas, porque algo también bien interesante del autor de Pablo es que en la palabra, en el Nuevo Testamento encontramos por lo menos son 13 escritos de las 13 cartas de Pablo. Entonces tiene un porcentaje altísimo. De los 27 libros, 13 son de Pablo. Entonces mire todo lo que está allí registrado de nuestro hermano Pablo. Y en una de ellas, en Corintio, él se describe como que, y al último de todos los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí, está diciendo Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, esa es la descripción que hace Pablo allí en cuanto al autor. ¿Desde dónde escribió? Coinciden los escritores allí que Pablo lo escribió desde la cárcel, y lo referencian por lo menos en tres versos allí. En el 3:1, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, indicando dónde estaba, en la cárcel. 4:1, yo pues preso en el Señor. Y el tercero en capítulo 6, verso 20, por el cual soy embajador en cadenas. Entonces, ¿desde dónde se escribió el libro o la carta o la epístola a los Efesios? Desde la cárcel la escribió allí el hermano Pablo. Y la fecha promedio es año 60, entre el año 60 y 62 después de Cristo. ¿A quiénes escribió el hermano Pablo? Escribió a un sector que indica que principalmente, y aquí hay tanto los estudiosos por lo menos los describen, y en lo que uno encuentra allí en el análisis, por lo menos escribe al sector gentil, escribe a aquellos que estaban iniciando en la conversión con Cristo. Y aquí hay tanto judíos como gentiles. Entonces es a ellos donde les está llegando el mensaje, a quienes iniciaban su crecimiento espiritual y al liderazgo. A ellos se está escribiendo nuestro hermano Pablo. Y como el apóstol Pablo es su autor, se hace entonces necesario referenciar un poco más quién es Pablo. Y en esta serie, hoy tenemos la primera serie número 1, ¿cierto? De la carta, del acercamiento a la carta de los Efesios. Hoy vamos a tener en esa introducción, por lo menos hablar un poco más del autor. Pablo nos dice que Saulo, en ese entonces Saulo llamaba que era el perseguidor de la iglesia. Al igual que en otros momentos, tenemos una serie de textos que no por factor tiempo no lo leemos todos, pero sí le llevamos para que usted pueda tener una secuencia. Y por lo menos en esa introducción nos sirve como fuente para Efesios, nos sirve el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque allí está registrado esa primera parte del autor. Y el autor en un comienzo en Hechos capítulo 8 está hablando que Saulo perseguía a la iglesia. En aquel, recuerden que cuando el capítulo 7 de Hechos, Esteban es apedreado, y el que estaba allí consintiendo la muerte de Esteban era Saulo, porque él tenía mucho poder. Y ya en el 8, en la primera parte de 8 nos dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Entonces hubo una tremenda persecución y Saulo asolaba a la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Entonces vamos viendo un personaje que era celoso por su religión y tenía el poder político allí para poder encarcelar a quienes estaban proclamando el nombre del Señor. ¿Qué más nos dice de Pablo? Que el mismo Señor ya en el capítulo 9 de Hechos, recuerden, esa primera parte vamos a mirar Hechos, que es como el soporte para luego entrar a Efesios, porque estamos hablando del autor. Y el autor, mire que en medio de esa persecución, el mismo Señor es el que tiene que tomarlo. Y en el capítulo 9 nos referencia allí que, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, en medio del asombro allí desde el suelo, él decía: ¿quién eres, Señor? Y allí el libro de Hechos nos permite ver ese diálogo. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, es como una aguja. Entre tú más como que des puntapiés, más te vas a lastimar. Y en medio del asombro, de la incertidumbre, el mismo Pablo, aún temblando, el texto nos dice, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor, viéndolo allí ya como aplomadito, ¿qué le dice? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y precisamente allí hicieron con Saulo, lo desplazaron hasta la ciudad. Vamos a avanzar porque vamos aquí de manera bien significativa a marcar la historia de aquí Saulo. Después de este acontecimiento, porque el Señor allí hace una obra milagrosa, envía también a otro de sus hijos para que hable con Pablo y allí el Señor a través del Espíritu Santo hace una obra milagrosa. Y es sorprendente cómo Saulo, después de esta experiencia allí en el camino que iba a Damasco, repentinamente ya comienza él a expresar, a compartir lo que el Señor le había dado. Ya en el verso 9, seguidamente, después de que, porque él incluso estuvo 3 días que quedó ciego y estuvo allí en ayuno sin comer nada, en la incertidumbre, hasta que Dios envía la persona que le va a conectar, el cual también tenía mucho miedo por las características de Pablo, un perseguidor de la iglesia. Y seguidamente, después de este momento, nos dice que Pablo comienza a predicar, va a Damasco, predica, comienza a indicarles, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. ¿Cuál es la estrategia que está usando este personaje? Estaban asustados, estaban temerosos. Y pasados muchos días, los judíos, al ver la insistencia, como que Pablo como que la está tomando en serio, y comenzaba a hablarle allá a los judíos: es que realmente este Jesús es el Señor, este es el enviado del Señor, a este es el que tenemos que seguir. Entonces, alguien que podemos mirar, venía de un extremo de perseguir la iglesia hasta encarcelarlos, arrastrarlos, hasta consentir la muerte, que vimos allí en Esteban, a llegar al otro extremo de que ir a proclamar ese mensaje al cual él perseguía. Entonces los ponía en dudas, y quienes entraban también en esa duda, ¿qué decidieron algunos de ellos? Mejor vamos a aniquilarlo. Y pretendían ya entonces asesinar a Pablo. Entonces inmediatamente Pablo comienza a predicar, comienza ya también la persecución de los opresores, porque era más fácil como aniquilarlo que entrar en el discurso. Y
obviamente que le ayudan a salir a escondidas. Y él sigue comienza en esa dinámica, luego va a Jerusalén y comparte allí en Jerusalén. Y en ese intermedio hay algo allí interesante. ¿Cuál es lo interesante? Traigamos aquí al otro apóstol, a Pedro. Pedro, quien en este mismo capítulo 9 tiene una visión. ¿Recuerdan la visión donde cae un lienzo y el Señor le dice, coma? Y él dice, ¿cómo? No ha entrado cosa inmunda a mi vida, ¿cómo lo voy a permitir? Y el Señor, ¿qué le dice? No llames inmundo a lo que el Señor ha creado. Y es esa experiencia la que le permite luego de unos acontecimientos que el Señor le estaba mostrando, es para que él fuera como acercándose a los gentiles. Y es a través de esta experiencia que el Señor le permite a Pedro como tener otra perspectiva de lo que era la gracia del Señor. Y en ese compartir, ya entonces nos sigue aquí con el mismo Pedro. Nos dice que Jacobo fue asesinado, Pedro fue arrestado, fue llevado a la cárcel, pero allí en la cárcel Dios permite pues como una obra milagrosa, y en esa obra milagrosa nuestro hermano Pedro sale allí libre de la cárcel. Volvemos al hermano Saulo. Posteriormente, ya en el capítulo 13 del libro de los Hechos, Saulo al compartir, porque al comienzo hubo temor, y ¿qué hacían estos discípulos? Lo iban llevando de un lugar, lo iban llevando al otro, y cuando llegó un momento, estaban en un momento de intercesión, ministrando al Señor. ¿Y qué les dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mire aquí lo interesante: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces, si vamos viendo cómo el Señor, alguien que era perseguidor de la iglesia, tiene ese encuentro, porque el mismo Señor permite ese encuentro allí, ese choque emocional, espiritual, cultural y todo en este personaje, que da un giro de 180 grados. A quien perseguía ahora está celosamente compartiendo, y en esa búsqueda el Señor llega un momento y le dice: este es el que yo tengo para la obra. Y recuerden en lo que decía ahora Pedro, quien llega también a través de esta visión que el Señor le muestra y la experiencia que tiene con Cornelio, que era un gentil, pero con ese gentil, allí con esta casa, el Señor permite que el Espíritu Santo también se derrame en este grupo de personas. Como va a ir abriendo el abanico, porque era celoso, tan convencidos que solamente era para los judíos. Pero aquí se va abriendo el abanico, y a Pablo aquí en este momento es llamado y apartado para la obra que estaba destinada para él. Pablo aquí inicia ya esa obra misionera. Entonces lo vemos allí en el corrido. No hemos salido del libro de los Hechos. Sigue, va y predica en Chipre, y a partir de este momento, la misma palabra comienza a referenciar Saulo, que también es Pablo. En el capítulo 13, verso 9, hace esa referencia. Y a partir de allí uno ya escucha, es Pablo, no Saulo, sino Pablo. Y va y predica en Chipre, predica en Antioquía. Y cuando está en Antioquía, él hace un resumen de lo que es la historia de la experiencia de la redención. Y empieza desde el cautiverio allí en Egipto. Y les hace todo ese recuento allí, porque estaban allí en la lectura del sábado, estaban en la lectura de los profetas y la lectura de la ley. Entonces están en esta experiencia, y él comienza ese relato desde el cautiverio de Egipto, la resurrección de Cristo y la grandeza y la misericordia del Señor que alcanzaba hasta los gentiles. Y en esa misma línea va y predica en Ícono, y de allí fue expulsado. Pasa luego a Listra, y
y allí ocurren unas manifestaciones milagrosas. Y por esas manifestaciones milagrosas, lo que atribuyeron este pueblo era por sus mismas creencias. Entonces, ¿qué decían? Dioses en semejanza de hombre han descendido. Entonces ya buscaban tanto a Bernabé como a Pablo, como adorarlos, rendirles culto, al punto tal que a Bernabé le colocaron Júpiter y a Pablo le colocaron Mercurio. Pero ellos insistían, no hagan eso con nosotros, porque somos como ustedes, personas, seres humanos como ustedes. Solamente venimos a mostrarles el mensaje que para que ustedes se arrepientan y vuelvan la mirada a Él. Pero ellos insistían allí en adorarlos. Y en esa misma dinámica Pablo sigue su camino, predica en Derbe y predica en Siria. Vuelve a intervenir aquí una escena importante. Ya tuvimos la primera con Pedro. Esta segunda escena tiene que ver en el capítulo 15 de Hechos, porque allí está la asamblea en Jerusalén. Y en esa asamblea Pedro está presentando el informe. Y en el informe está indicando lo que aconteció con la visión que el Señor le mostró. Y la experiencia que estuvo con la familia allí, con el grupo que estaba con Cornelio, cómo el Señor también se manifestó a ellos. Y en esa experiencia que compartían el uno y el otro, también se da la oportunidad para compartir allí nuestro hermano Pablo. Después de esta experiencia, después de esta asamblea, sigue el camino y pasan a Derbe, a Listra, y allí encuentra a Pablo a un personaje muy conocido también por nosotros, que es Timoteo, entre otros. Allí a Timoteo, y por el Espíritu Santo siguen el camino, van para hacia Asia, y por el Espíritu Santo les prohibió hablar el mensaje. Y en Revelación les muestra lo que también hemos escuchado en algunos momentos los que siguen allí la lectura de manera disciplinada, cuando decimos pasa Macedonia y ayúdanos. El Señor, a través de esa oración, a través de esa revelación, es que fueron expulsados hacia este lugar. Cuando llegan a este lugar de Macedonia, se encuentran con una mujer que tenía un espíritu de adivinación y les perseguía constantemente. No decía mentiras, pero estaba diciendo, estos son los hijos del Dios Altísimo. Y llegó un momento donde el mismo Pablo se vuelve y allí con esta mujer lo que hacen es expulsar este demonio de esta mujer. Y obviamente que eso les trae consecuencias, porque fueron expulsados de aquel lugar, fueron encarcelados, y allí en esta cárcel a Pablo ocurre un terremoto, ¿cierto? El cual permite ver la gloria del Señor. Y es otra historia que hemos escuchado en algún momento. Cuando estaban en esta cárcel, que Dios permite este terremoto, dicen que el carcelero, temeroso por lo que convencido que ya los presos se habían escapado y era so pena de muerte, él se iba a asesinar, se iba a agredir, ¿cierto? Y ellos desde adentro gritan, no te hagas nada, estamos todos aquí. Porque en medio del dolor, en medio de la persecución, cuando ellos estaban allá en lo más profundo de la cárcel, su actitud no era de llanto, ¿qué pesar de mí? ¿Qué vamos a hacer? Sino que comenzaban a cantar. Y el Señor permitió y se manifestó de esta manera. Y fue la oportunidad también para que este carcelero conociera del Señor. Nos dice que cuando le sacan de la cárcel, el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo comienza a darle las instrucciones y nos dice el texto que fueron bautizados todos. Mire que no nos indica cómo fueron bautizados, pero en sí hubo el bautismo de toda la familia y comienza esta familia a seguir al Señor. Pasan luego a Tesalónica y allí se forma un alboroto bien grande. Y entre lo que se decía allí de Pablo es que lo que decían allí la gente, estos que trastornan el mundo ahora vienen acá a trastornarnos. Cuando decían trastornarnos era porque traían el mensaje de la redención, de la salvación, de la gracia del Señor, porque ellos tenían otras creencias filosóficas, gnósticas, un sincretismo allí. Entonces cuando ellos venían para el pueblo
y porque recuerden que la religión a través de la historia también ha tenido los sectores donde se ha convertido en un negocio y eso les dañaba a los negocios. Lo mismo pasa en Berea y dice que en Berea la palabra fue recibida con más agrado. Pero los de Tesalónica escucharon de que también habían ido a Berea, entonces inmediatamente se trasladan para ir allí a alborotar al pueblo, porque cómo era posible que este hombre por toda Asia estuviera llevando este mensaje. Para ellos lo estaba distorsionando, para ellos estaba trastornando al mundo con ese mensaje de la redención de un Cristo que ellos no creían. Y ya para ir culminando esta parte introductoria, ellos van a Atenas. Y en Atenas, que es un centro de idolatría, fue llevado a Areópago para compartir allí, porque allí los atenienses eran muy dados a qué era lo nuevo que había para escuchar. Esa era como la mayor preocupación. ¿Qué hay nuevo para escuchar, para discutir, para dialogar, para filosofar? Y hay algo que llama bastante la atención aquí en este texto de Pablo, porque Pablo aprovecha como la situación, como cuando a nosotros nos invitan a compartir y que nos dicen, bueno, o cuando usted va a algún lugar, como que tengamos en cuenta qué está ocurriendo en el contexto. Y él lo que observa en el contexto es que cuando iba allí, él vio una placa escrita allí, porque ellos tenían tantos dioses. Y en medio de todo lo que tenían, había una que decía, al Dios no conocido. Y eso quedó marcado en Pablo, quedó marcado. Y cuando él tiene la oportunidad de compartirles allí en el Areópago, allá a los atenienses, el que le dice, es que yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. Al Dios no conocido, es de ese el que les vengo a hablar. Yo, obviamente, sus oídos, ¿cierto? Como que, ¿cómo así? Es que hay un Dios que no conocemos y este es el que nos viene a hablar. Obviamente que venían los choques, ¿cierto? Allí del discurso, de la retórica, ¿cierto? Del uno y el otro. De todas maneras, varios de ellos fueron convencidos. Después de Atenas, Pablo pasa a Corinto. Y en Corinto tiene muchas luchas también con el pueblo y con los judíos. Y llega un momento en Corinto que Pablo les expresa, mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles. Porque ese celo, Dios se manifestó a un pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos, y ellos que se creyeron, somos los solitos, los únicos. Pero es que la obra del Señor vino a redimir la humanidad, y para eso comenzó a usar hombres. Y para comenzar a romper ese esquema, esa cuadrícula, usa al mismo Pedro a través de la revelación. Y va introduciendo aquí a Pablo. Y en Pablo, en medio de todas esas experiencias que tuvo, de un lugar al otro, llega un momento donde dice, mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles, porque para eso también fui llamado. Y pasa ya a Éfeso. Hechos capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y le preguntaron, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les preguntó, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí durante 3 meses. Discutía convincentemente acerca del reino de Dios, pero algunos se negaron obstinadamente. No querían creer y públicamente hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó y se llevó a los discípulos, y a diario debatían en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. Todos los judíos y los griegos de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo.
Le llevaban pañuelos y delantales a los enfermos que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose, el hombre que tenía el espíritu maligno sobre ellos los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Luego de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: luego de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisia, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta, además, que el tal Pablo ha logrado finalmente persuadir y engañar a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son verdaderos dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado. Y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina y adorada majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: ¡vamos! ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, se pusieron a gritar como por 2 horas. ¡Grande es Artemisa de los Efesios! El secretario del Consejo Municipal calmó a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿no sabe acaso todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que se calme y no hagan nada precipitado. Han traído estos hombres que no han cometido sacrilegio ni blasfemia contra la diosa.
Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y también gobernadores. Así que vayan y presenten allí sus acusaciones los unos contra los otros. Y si hay otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto? Si en verdad no hay ninguna razón. Dicho esto, dio por terminada la asamblea. Entonces, ese es el autor. Y mire, estamos apenas en el capítulo 1 de Efesios, versículo 1, la primera parte. La segunda parte del versículo 1, ¿a quién estaba dirigida? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, damos gracias a nuestro buen Dios por esta oportunidad, porque a ellos fue dirigido el mensaje. Gálatas hace referencia de quiénes eran los destinatarios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Lo llama a él para que vaya a los gentiles. Pablo, a través de las diferentes cartas, se está manifestando. Vimos Hechos, vimos Gálatas, para reforzar allí esa parte del libro de los Efesios. Y después de 14 años, es interesante que Pablo en sus escritos está dejando claro. En una parte dice: yo como el más insignificante, el más pequeño, pero no me fui directamente donde los apóstoles, sino que se fue de camino en camino de acuerdo a lo que el Señor le indicaba. Y dice que después de 14 años, allá en Gálatas, dice: después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿A qué fue Pablo? A rendir cuentas como un siervo de Dios que está sujeto también a los siervos de Dios, no como una rueda suelta. A eso fue allí, y él está indicando: el Señor me llamó, pero no hice lo que me placía. Hacía lo que el Señor me guiaba, me direccionaba. Y cuando se presentó la oportunidad de estar con los discípulos allí en Jerusalén, allí me presenté. Ya habían transcurrido 14 años. Ya cerrando en el verso 2, porque estamos en Efesios, esta primera parte es el saludo. Y en el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos entonces concluir en esta introducción de la serie, un acercamiento a la carta de Efesios? Entonces, mire, hoy nos concentramos más en el autor. ¿Quién es el autor? Recuerde, el autor no está por encima del Señor, sino que era necesario referenciarlo, porque Él vino para servirle. ¿Qué podemos ver de Él? El celo por Dios precede al llamado. Era ese celo por el Señor, y en ese mismo celo Dios lo atrae, ¿cierto? Lo cautiva y lo aprisiona allí, y Él solamente atina a decir: Señor, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le va a mostrar. No lo dijimos ahora a rato, pero ya a manera de conclusión es bueno decirlo. En ese momento, cuando Él dice: ¿qué quieres que haga?, el Señor le dice, versos más adelante del 9 de Hechos, le dice: ¿cuánto te costará sufrir por causa mía? Perseguiste,
pero en ese momento vas a ser perseguido, pero yo voy a estar contigo. Un encuentro personal con Jesús fue el motor para entregarse en su totalidad. Lo que podemos ir concluyendo de lo que hemos visto hasta ahora. Porque sabía que quien le llamaba le iba a sustentar. Entonces, hay este cambio, este encuentro personal, hay esa entrega sin titubear, sin dar tanta vuelta. Señor, tú eres, a ti te sigo, convencido que tú eres el que vas a direccionar todo. Y por el amor al pueblo que estaba distante del Señor, decide como emprender ese camino, el enviado a los gentiles. Y ese amor, ese dolor allí por el perdido, por el religioso, era lo que lo impulsaba también a este cumplimiento de la palabra. Hoy podemos ver asuntos muy similares. No sé a usted, el Señor, qué le está diciendo hoy con esta experiencia de Pablo, que la vimos muy rápida, porque fue así un resumen de este autor, que luego nos concentraremos un poco más en la carta o epístola a los Efesios. Pero un hombre que nos deja mucha enseñanza, porque quiso agradar al Señor y se dispuso a enfrentar lo que se venía. Hoy para nosotros, ¿qué hacer frente a este modelo, frente a este ejemplo? Aparte de que conocemos algunos elementos o herramientas espirituales, el acercamiento a la carta de los Efesios nos va a ampliar y nos va a permitir tener una nueva dinámica, que ese es el anhelo en este ejercicio. Entonces, dos elementos. ¿Qué le deja hoy este relato esta síntesis de lo que fue la vida de Pablo en el caminar con el Señor hasta llegar a Éfeso? Porque ahí paramos para continuar. ¿Qué le dice hoy? Porque hoy en nuestros tiempos hay luchas, hay posiciones que quieren ir en contra del mensaje del Señor, que es lo que él venía refutando. Entonces desde allí les invito para que oremos a nuestro buen Dios. Amado y Padre eterno, gracias porque en tu amor nos permites en esta celebración de la palabra dar esa introducción a la serie el acercamiento a la carta de los Efesios. Gracias, Padre, porque en el día de hoy, en esta primera lección, podemos ver al autor de esta carta y el autor en el contexto podemos verlo allí registrado, escrito por el mismo Lucas, de que fue un hombre que antes fue perseguidor, pero que tú le saliste al encuentro con él y le cautivaste, le llamaste, y a través de esa experiencia él comienza a buscarte, Señor amado, y de ir de un lugar a otro. Y fueron diferentes experiencias, unas agradables, otras muy desagradables, pero que estuvo guiado y fortalecido por ti. Y a través de este hombre se permitió llevar el mensaje a todo este sector de Asia, Señor amado. Gracias por este hermano que hoy es un ejemplo para cada uno de nosotros de cómo mantener allí en la firmeza. Pero en lo que nos vas a enseñar también más adelante, Padre, ayúdanos a disponer la mente y el corazón. Pero hoy, al escuchar esta predicación, Señor amado, permítenos también poder nosotros tener claro qué dice para mi vida en el día de hoy, a qué me desafía, en qué contexto social estoy viviendo. Cuando escuchamos de que la sociedad está llamando bueno a lo que es malo, y a lo que es malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo, y a nivel del gobierno se están gestando leyes que van a ir en contra de los mismos principios, de los mismos valores, donde quieren ir en contravía, Padre eterno, lo que llamamos van a favor de los antivalores. Y hay unas fuerzas políticas inmensas, Señor amado, que quienes están allí, los poquitos que hay, dicen: necesitamos apoyo en oración, porque esto es muy grande lo que se viene. Los que no están de acuerdo con lo que debe ser correcto, no están de acuerdo y buscan cómo destruirlo, Señor amado. Entonces pedimos tu intervención, Padre.
a quienes en este instante estamos aquí conectados y estamos allí optando por el bien, Padre, ayúdanos a discernir cuál es la línea, guiados por ti, que debemos coger, Padre eterno. Y ayúdanos a tener también este referente como un modelo humano para seguir, dejando claro que por encima de Pablo eres tú, Señor, porque tú eres el Señor que viniste a redimirnos. Pablo es el instrumento, y lo dejo claro aquí, Padre, porque en muchos momentos las predicaciones van a hablar mucho de Pablo, pero Pablo no es el centro, es el instrumento, porque el centro eres tú, Señor. Entonces te honramos y te bendecimos y nos encomendamos para que lo que hemos visto hoy podamos llevarlo a la práctica y ayúdanos a disponer para lo que viene más adelante. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me les bendiga. Vamos a irnos disponiendo y ánimo a la lectura allí de la palabra del Señor, libro de Hechos, y también la carta de los Efesios. Vamos también a disponernos el tiempo de los niños, que es un tiempo muy especial. Y cierro con lo que decía mi esposa hace un momento. Ya gracias a nuestro buen Dios, prontamente estaremos compartiendo juntos en este lugar. Bendiciones. Héroes de la Fe. La historia de Pablo. Así que les parece gracioso, ¿ah? Ya verán ahora que los alcance. Oigan, miren eso. Se había visto algo así. Calma, Esteban, o terminarás haciéndote daño. Imagínate si esos peces tan pequeños te causan todos estos contratiempos. ¿Qué pasaría si te encontraras con uno más grande? Hablando de peces enormes, ¿ya vieron eso? ¡Wow! ¿Qué habrá pasado? Tal vez lo destruyó un enorme monstruo. O quizás una terrible tormenta. O chocó contra algo. Nada de eso, mis pequeños. ¿Usted sabe lo que le pasó a este barco? Ajá, por supuesto que lo sé. ¿A usted le contaron lo que ocurrió? Más aún, yo estaba dentro del barco cuando fue destruido. ¡Qué tragedia! Al contrario, muchachos, tanta destrucción fue necesaria para que Dios nos mostrara la bendición que quería para nosotros. ¿Dios permitió esto? No, fue nuestra terquedad, mi terquedad. Y por esta terquedad, ahora tengo mucho trabajo para reconstruirlo. Tanta historia en aquel naufragio. ¿Y cuál es esa historia? ¿De la tormenta? ¿De monstruos? No, la historia de Saulo de Tarso, a quien luego llamarían Pablo. Él viajó en este barco y yo lo acompañé. ¿Y Pablo rompió el barco? Uy, si yo rompo algo en mi casa, mi mamá me mata. No, lo que el capitán quiere decir es que Saulo era Saulo y que luego se dañó el barco. No, y niños, se llamó mejor se sientan y les cuento. Después... Pablo era uno de aquellos a quienes llaman un cristiano. Como nosotros, ¿verdad? Y como nuestras familias que nos reunimos con otros hermanos. ¿Verdad, muchachos? Sí. Supongo que sí, niños. Pablo era un cristiano como ustedes. Pero no siempre fue así. Además, hace mucho tiempo, los cristianos no podían decir que lo eran, porque los perseguían y los encarcelaban, y a veces hasta los mataban. Ah, no. Pablo, o Saulo, como se les llamaba, era un fariseo. ¿Un qué? Un fariseo, un religioso, un hombre que había estudiado la ley de Dios desde su infancia. Nadie puede negar el gran amor que tenía Saulo para Dios. Por eso, cuando la gente comenzó a seguir a Cristo, el Hijo de Dios, Saulo no lo aceptó. Creía que los seguidores de Cristo estaban equivocados y que iban en contra de la ley de Dios. Entonces, vino un tiempo muy oscuro para los que luego serían llamados cristianos. Era un fariseo que en Tarso nació. Su nombre era Saulo y sembraba el temor
eran tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Cristianos perseguidos, todo era dolor. Buscar cristianos y matarlos, eso quiere él. Exterminarlos y apedrearlos en nombre de Dios. Es fariseo muy celoso de la ley de Dios, y que Jesús es el Mesías no lo creo. Buscar cristianos y matarlos, eso quiere él. Exterminarlos y apedrearlos en nombre de Dios. Es fariseo muy celoso de la ley de Dios. Búsquenlos, persíganlos, apedréenlos, mátenlos en nombre de Dios. Ahí va Saulo, sin saber que muy pronto su vida cambiaría totalmente. Este camino resultó pesado, ¿verdad? No tan largo para la misión que nos han encomendado. Sí, ya verán estos alborotadores. Se llevarán la sorpresa cuando los apresemos. Los encadenaremos y llevaremos a Jerusalén. No pasará mucho tiempo antes de que acabemos con esta plaga. Cristianos o como se hagan llamar, les vamos a dar su merecido. Jehová de los ejércitos, mi Dios, tú sabes que debo perseguirlos y apresarlos. Debo hacerlo por el bien de tu reino. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Jesús? Sí, yo soy Jesús, el mismo al que estás persiguiendo. ¿Por qué lo haces? Yo no sabía. Pensé hacer el bien. Perdóname, Señor. Oh, mi Dios. Perdóname, ¿qué debo hacer? Levántate y entra a la ciudad. Yo enviaré a alguien que te va a decir lo que debes hacer. Pensando hacer el bien, a Cristo persiguió, y a los que le seguían vio sufrir. Dolor y más dolor, en nombre del Señor, de los que en Él creían, vio morir. Y ahora quiere el perdón de Jesús, quien murió en la cruz para dar salvación. Ahora quiere el perdón de Jesús, quien murió en la cruz por ti. Ahora quiere el perdón de Jesús, quien murió en la cruz para dar salvación. Ahora quiere el perdón de Jesús, quien murió en la cruz por ti. ¿Ya puedes ver?
Sí. Sí, ya puedo ver. Ya puedo ver. ¡Esto es un milagro! Así es, hijo mío. Ahora ya puedes ver no solo con tus ojos, sino también con tu corazón. Sí, Ananías. Ahora puedo ver todo con claridad. Qué equivocado estaba. Te confieso que también yo tuve temor. Cuando el Señor me habló y me dijo que viniera acá, dudé por un momento. Pero Dios me dijo que tú llevarás el Evangelio a los que no son judíos. Él te escogió para esa tarea y debes saber y prepararte porque sufrirás mucho. Estoy listo. Voy a servirle. Voy a contar a todos la verdad que yo no la creí hasta hoy. El Espíritu Santo te acompañará, Saulo. Ve y sé sensible a la voz de Dios. Capitán, esta historia está muy bonita. Sí, a mí me impresionó cuando Dios habló con Saulo. Esto es solo el principio. Saulo empezó a contar a todos, en las plazas, en las sinagogas, en las calles. En todo lugar que iba contaba no solo lo que le había pasado, sino también que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías que el pueblo de Israel había estado esperando. ¿Y qué decía la gente? ¿Lo escuchaban? ¿Lo seguían? Seguramente que sí, ¿verdad, Capi? No siempre. La gente tenía miedo de Saulo, porque sabían lo que había hecho. Y no se olviden que el pueblo no creía que Cristo era el Mesías. Ahora sí que no entiendo nada. Entonces, ¿le seguían o no? ¿Y Ananías no le podía ayudar a convencer a la gente? Niños, ustedes sí que tienen una buena imaginación. Escuchen lo que pasó después de 3 años que Saulo tuvo su encuentro con Jesús. Un día llegó a Damasco. Hermanos judíos, estoy convencido de que Jesús de Nazaret vive. Él es el Hijo de Dios, el Mesías que hemos estado esperando por tanto tiempo. No puedo creer todo lo que dice. Esto es mentira, es un engaño. Tal vez esté en lo cierto. Saulo habla con mucha seguridad. Esto se está complicando. Este hombre se vuelve más peligroso cada día. Tenemos que matarlo hoy mismo. Sí, lo esperaremos a la salida de la ciudad. Yo arreglaré que los guardias lo atrapen la próxima vez que salga y lo matamos. No, esto no puede pasar. Debo avisar a Saulo. Saulo, tienes que huir. Debes salir de aquí. Te quieren matar. Calma, muchacho. Cuéntanos, ¿qué ocurre? Los escuché. Hablaban de matarte. Piensan que confundes al pueblo y... Buscamos a Saulo. ¡Abran paso! ¡Rápido! ¡Por la ventana! ¡Imposible! ¡Demasiado alto! Señor Jesús, que se haga tu voluntad. Podemos usar esta canasta. Gracias, hermanos. Han arriesgado su vida por mí. Ve con Dios, hermano Saulo. Cuenta todas las buenas nuevas que nos has contado a nosotros. Gracias, Señor, por esta gente. Guíame a donde debo ir ahora. No puedo imaginarme a Saulo dentro de una canasta. Es verdad, pero por lo menos escapó de sus enemigos. Después de tantos sustos, cualquiera se habría desanimado, ¿verdad, Capi? Es muy posible, pero Saulo no se desanimó, ni en ese momento, ni en ningún otro momento. Continuó viajando y contando las buenas nuevas por todo lugar que iba. Mientras tanto, la gente que creía en Cristo iba en aumento y se reunían en más y más lugares. Saulo viajó a Jerusalén para unirse a los discípulos de Jesús, pero ellos al enterarse tuvieron miedo. ¿Y quién no? Ya me callo. Pero hubo un creyente que ayudó a Saulo. Su nombre era Bernabé, que quiere decir el que da ánimo. Ya verás, Saulo. Te aceptarán. Es solo cuestión de que te escuchen. Hermanos, él es Saulo, de quien les hablé. Realmente es un creyente. Esperen a escuchar de su encuentro con Jesús. Y cómo ha hablado desde entonces. Hasta quisieron matarlo en Damasco. Saulo,
Bienvenido, hermano. ¿No que tenía miedo? Ay, ya va a empezar. Saulo enseñó mucho en Jerusalén. Y vaya sí que habló. Y como a muchos creyentes, lo empezaron a perseguir. Mientras, otros creyentes viajaban por diferentes regiones para contar de Cristo. Bernabé, muchacho, Dios nos ha bendecido aquí en Antioquía. La iglesia está creciendo. Sin embargo, no sabemos qué hacer con los gentiles. Tienen otras costumbres y no los podemos comprender. Sí, entiendo. Esto no solo está pasando aquí, sino en todos lados. Yo no podré hacerlo solo. Pero sé de alguien que me puede ayudar. Estábamos separados de Dios y fuimos reconciliados por tener fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías que murió y resucitó por nosotros. Desde ese tiempo a Saulo le comenzaron a llamar Pablo, nombre con el que sería conocido para siempre. Hermanos judíos y todos los que adoran a Dios, yo soy Saulo de Tarso, conocido como Pablo, y les he hablado la verdad. Dios cumplió con su pueblo al enviar a su Hijo Jesús de Nazaret. ¡Basta ya! Lo que ustedes hablan confunde a nuestra gente. Es mejor que se vayan y no vuelvan. Era necesario que les anunciemos esto a ustedes primero, ya que son el pueblo escogido por Dios. Pero ya que lo rechazan, iremos a anunciar las buenas nuevas a los gentiles. Así viajaban, seguros de lo que enseñaban. Buen hombre, levántate y camina. ¡Puedo caminar! Sanaron al paralítico. Deben ser dioses. ¿Pero qué hacen? Nosotros no somos dioses. Queremos contarles del Dios que hizo los cielos y la tierra. Vaya, valió la pena seguirlos. Sí, esta es la oportunidad que estábamos esperando. Parece que las cosas se le escapan de las manos al pobre de Pablo. Sí, es hora de que vayamos en su ayuda. Esta vez Pablo no escapará. Esperen, deben escucharnos. Ciudadanos de Listra, ustedes han sido engañados. Sí, nosotros hemos seguido a estos hombres y en especial a Pablo. Y en cada pueblo que ha pasado, ha engañado haciéndose pasar por un mensajero de Dios. Con el único propósito de engañarles. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Es muy sencillo. ¡Maten a Pablo! ¡Sí, mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Pablo, hermano, Dios mío, ayúdame. Lo mataron. Bernabé, muchacho, mi hora aún no ha llegado. Pablo, estás vivo. Pablo, debemos volver a casa. No, falta mucho por hacer. Visitaremos otros pueblos y luego, al volver a casa, nos quedaremos en cada pueblo de los que ya hemos pasado. Pablo y Bernabé viajaron mucho, y este era solamente otro viaje de Pablo, otro de los muchos que haría. Dios envió a su Hijo Jesús para salvar a todas las personas, judíos y gentiles. Tú, mujer, vives adivinando el futuro de las personas, pero ese espíritu te ha hecho esclava y no puedes ser tú misma. Ven con Jesús y vive una vida nueva. ¡Que se vaya ese espíritu maligno! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Esta mujer ya no puede adivinar más. Era mi esclava, y si no puede adivinar, yo perderé dinero. Soldados, les ordeno que apresen a estos dos alborotadores. Los llevaremos a las autoridades para que los azoten y pasen el resto de sus vidas en la cárcel. Pablo, hermano, Dios va a tener misericordia de nosotros. Yo no me siento ni triste ni preocupado. ¿Y tú? No. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él está siempre listo a liberarnos. En ti esperaré, mi confianza en ti pondré, y aunque cautivo esté, oraré, oraré.
Pablo, es un terremoto. Es el poder de Dios. ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Todos han escapado! ¡He fallado! ¡Esto es una verdadera deshonra para un soldado! ¡No lo soporto! ¡Prefiero morir! No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Dios ha roto las cadenas y quiere salvarte a ti. Yo quiero saber qué debo hacer para salvo ser. Cree tan solo en el Señor Jesús. Él vino a morir por ti. Tú y tu casa salvos serán, y juntos podremos cantar. En ti esperaré, mi confianza en ti pondré, y aunque cautivo esté, con mi ser te alabaré. En ti esperaré, mi confianza en ti pondré, y aunque cautivo esté, oraré, oraré. Eso fue tan hermoso. Todos los presos se quedaron. Y los guardias. ¡Qué susto! Sí, niños, pero deben saber que los guardias y presos que allí estuvieron creyeron en Jesucristo y esa misma noche fueron bautizados. ¿Y siguieron presos? No, las autoridades, al darse cuenta que Pablo era ciudadano romano de nacimiento, le pidieron disculpas y dejaron libre a Pablo y a Silas. ¿Y entonces siguieron en ese pueblo? Pablo y los otros siguieron viajando queriendo llegar a Jerusalén sin saber que pronto experimentarían situaciones muy difíciles en sus vidas. Yo soy judío. Nací en Tarso, pero crecí aquí en Jerusalén. Estudié con el gran maestro Gamaliel. Ya les he contado cómo Jesús se me apareció y quedé ciego. Él me dijo que me enviaría a tierra de gentiles a predicar. ¡Qué descaro! Reconoce que trabaja con los gentiles. Sí, les enseña nuestras costumbres, pero sin obedecer a nuestra ley. ¡No merece vivir! ¡Que muera! ¡Sí! ¡Que muera! ¡Muere! Llévenlo al fuerte y azótenlo. Averigüen qué fue lo que hizo. Centurión, debes saber que la ley romana prohíbe azotar a un ciudadano romano antes de ser juzgado. ¿Quieres decir que eres romano? Sí, soy ciudadano romano. Entonces, debemos hacer que se reúna la Junta Suprema y te juzgue. ¿Qué pasa, Capi? ¿Es por algo que dijimos? No, es solo que recordé que en esta etapa del viaje de Pablo fue cuando lo conocí. Y las circunstancias no eran nada agradables. Por fin viajaré a Roma. La voluntad del Señor será cumplida. Y pensar que has tenido que esperar más de 2 años. ¡Hey, tú, prisionero! ¿De qué te alegras? ¿No te pesan tus cadenas? Creo que deberías tener vergüenza de llegar a Roma como prisionero. Cumplo con la voluntad de Dios. Capitán, debemos volver a la isla de Creta. Este clima se está poniendo peligroso. No, ya hemos estado demasiado tiempo en Creta. Llegaremos hasta Fenice. Allí estaremos seguros. No se preocupe, capitán. Dios nos protegerá hasta llegar a Roma. ¡Aseguren todo! ¡La tormenta arrecia! Ya no puedo más, capitán. Esta tormenta ya ha durado una semana. Ya no puedo más. ¡Echen la carga al mar! ¡Todavía tenemos mucho peso! Fue la peor tormenta que he visto en mi vida. Duró 2 semanas. No podíamos ni comer, ni dormir. Mi tripulación desfallecía. ¿Y Pablo? Pablo nos alimentaba y nos daba ánimo.
Jamás vi a un hombre así. Era prisionero, pero irradiaba alegría, confianza, paz. Tome, capitán. Debe comer para que pueda resistir. Tal vez perdamos el barco, pero todos sobreviviremos. Tenga fe, capitán. Tenga fe. ¡Tierra! ¡Puedo ver tierra! ¡Es un banco de arena! ¡Hemos encallado! ¡Esto es el fin! No, no se den por vencidos. El que sepa nadar, salte y dirija hacia la playa. Y el que no, aférrese a algo que flote. ¡Tengan fe! ¡Tengan fe! Gracias, Señor, por habernos salvado a todos y por proteger al capitán para que pueda guiar a su gente. Es una bella historia. Sí, aunque Pablo nunca llegó a Roma. Por supuesto que llegó. Aunque prisionero, pero llegó. Y pasó algunos años en la cárcel. Pero ¿saben qué? A cada persona que le visitaba o tenía oportunidad de hablar. Le hablaba de Cristo. Y la salvación. Sí, Pablo siempre fue un misionero. Y sus enseñanzas fueron divulgándose por muchísimas ciudades y pueblos. Ahora que lo menciona, muchas de las cosas que nos enseñan en la iglesia se parecen a las que nos ha contado. Seguramente son las enseñanzas de Pablo. En todos los viajes que he podido seguir haciendo, siempre escucho a la gente decir: Pablo pasó por aquí y él nos enseñó lo que hará a continuación. Amarla y ser fiel. Si no tengo amor, nada soy. Predica la palabra de nuestro Salvador a toda creación. Que no se embriague con vino, sino del Espíritu Santo. Amén. Pablo estuvo aquí, Pablo pasó por aquí, y él nos enseñó lo que hará a continuación. Estar siempre alertas con la armadura de Dios, y no estar divididos, sino unidos en el Señor. Sédicos de luz que miran a Cristo y sus pasos no temen seguir. Mira siempre al Salvador y confía en sus brazos porque en él hay perdón. Que los embriagues con Pablo estuvo aquí, Pablo pasó por aquí y él nos enseñó lo que hará a continuación. Cuidado con los falsos maestros que nos quieren engañar. Pelea la buena batalla, Dios te ayudará. Si tú confías en Él, llegarás, llegarás. Pelea la buena batalla, lucha hasta el final. Si Dios contigo está, triunfarás, triunfarás. Pablo fue el primer gran misionero de la iglesia cristiana. El gran convencido de que Jesucristo es el Salvador del mundo entero, igual para los judíos que para los gentiles. Fue fiel a su misión de proclamar las buenas noticias sobre Jesús al mundo de su tiempo, desde Jerusalén hasta Roma. Si te gustó esta historia dramatizada, puedes obtener una versión similar impresa en tu librería favorita o en la Sociedad Bíblica. También puedes coleccionar toda la serie Héroes de la Fe, compuesta por las biografías de David, Jeremías, Pablo y 2 historias sobre la vida de Pedro. Además, puedes conseguir las series en cuadernos y casetes
Tesoros Escondidos y ABC Animales de la Biblia, que te ayudarán a conocer más sobre los personajes e historias de la Biblia. Fue una producción de las Sociedades Bíblicas Unidas.